Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. La reforma fiscal 2014 generó más daños. El decreto de beneficios para la frontera. La formalidad de las empresas es una tarea pendiente. La economía americana avanza. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran concentración de pendiente poder de mercado en México. La transparencia gubernamental continúa. No es nada personal. Nada personal. Son solo negocios. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, esto es Solo Negocios Radio, transmitiendo a través de 1300 de amplitud modulada, al igual que por internet en Radio Mexicana, nuestras noticias 1300 AM, fanpage en Facebook de nuestra estación de radio y por supuesto en el multiplex de redes sociales de Solo Negocios Inteligencia Multimedia. Y el día de hoy vamos a platicar sobre derecho de empresa y en particular tesis jurisdiccionales de la Corte, definiendo diferentes materias importantes en términos de conocimiento preventivo, tipo compliance, conocimiento general y conocimiento procedimental preventivo también tipo compliance, pero el primero era más sustantivo en la idea, ¿no? Y ahorita lo explicamos. Vamos primero con la materia laboral, en donde vamos a platicar sobre dos tesis de interés que son promovidas en un primer instancia por la primera sala de la Corte, todavía en la novena época, y que va en el contexto de una reforma en materia de concesiones mineras y de agua, pero termina siendo en materia laboral. Los hechos básicamente son diversos juicios de amparo que se promovieron contra estas modificaciones normativas de 2023, donde primero se concedió el amparo porque sí habían violaciones al proceso legislativo, y luego cuando se revisó en la Corte en la competencia originaria, se revocó la resolución impugnada y se abordaron los diferentes conceptos de la siguiente forma. La obligación en particular prevista en el 34 de la ley minera de designar a un ingeniero responsable por cada 40 trabajadores para el cumplimiento de normas de seguridad en minas, las quejosas sostienen que la obligación implica una intromisión en su libertad de trabajo, autonomía de la voluntad contractual y libre contratación. Y el cuestionamiento básicamente es porque se le impone un perfil técnico específico con costos implicados en la contratación. O sea, no nomás es un trabajador que revise, como por ejemplo cuando hay un proceso sindical, pues que se cumpla X o Y situación de la Ley Federal del Trabajo, sino aquí tienes un ingeniero responsable con el perfil técnico correspondiente y el costo de tener una ingeniería, pues del cumplimiento de estos temas de seguridad en minas, ¿no? La sala concluye que la designación de un ingeniero responsable no vulnera las prerrogativas legales. La medida se justifica porque está dirigida a garantizar condiciones de seguridad industrial en un sector históricamente catalogado de alto riesgo, donde los accidentes laborales pueden tener consecuencias graves sobre la vida e integridad de las personas trabajadoras. La regulación se vincula con el deber estatal de la prevención de riesgos laborales y la protección de los derechos fundamentales en el ámbito del trabajo. Y bueno, pues con el razonamiento, la Corte vincula la obligación al 123A, fracción 15 de la Constitución, sobre los deberes específicos para empleadores en materia de higiene y seguridad. Relaciona la medida con la libertad de trabajo consagrada en el artículo 5, entendida no solo como la facultad de dedicarse a una actividad lícita, sino también como un marco regulado en beneficio de condiciones laborales seguras. En esa óptica, la obligación se ubica en la potestad de configuración legislativa suficiente. O sea, la obligación que postra en este 34 de la ley de minas, ley de minería, perdón, encuadra válidamente toda la estructura de coherencia normativa desde la Constitución con el 123, fracción A, y la fracción 15, perdón, apartado A, fracción 15, y el artículo 5 constitucional sobre la libertad de trabajo. Le dice, o sea, sí existe, pero es una libertad bajo la cual se tienen que cumplir reglas específicas que incluso a nivel constitucional están plasmadas.
Y entonces ante ello, la obligación se ubica en la potestad configurativa de seguridad laboral. Se indica que la reforma no configura una restricción arbitraria ni desproporcionada a la libertad de trabajo o a la autonomía de la voluntad ni a la libre contratación. La obligación implica, sí, un aumento de costos operativos para la empresa concesionaria, que es un impacto económico que no convierte la medida en una inconstitucionalidad, porque no hay una desproporción magnánima. O sea, el salario del ingeniero, por más ingeniero que sea, no es de tal dimensión que anula la viabilidad de la inversión en la mina. El sacrificio económico se justifica por la finalidad constitucional legítima de proteger la vida y la integridad física de los trabajadores de la mina. El diseño normativo no elimina la libertad empresarial de organizar sus recursos humanos, sino establece un estándar mínimo de seguridad mediante la presencia de un ingeniero responsable. Las empresas conservan márgenes de decisión respecto a selección, contratación del profesional que cumpla con requisitos legales, etc. La obligación se perfila como una condición regulatoria propia de actividades peligrosas, coherente con el papel del Estado en materia de seguridad industrial. Con la tesis, pues se convierte como jurisprudencia y se fija una interpretación uniforme sobre la compatibilidad de la medida en la temática económica específica de las minas. Y hay certeza para el sector minero con respecto a este cargo. Bueno, a ver, punto relevante. Yo creo es exuberante respecto a la comparativa con otras actividades económicas, sí, porque, por ejemplo, esta misma obligación de seguridad e higiene, pues la tenemos que ejercer en las empresas ordinarias, no minas propiamente, pero sucede que no hay una exigibilidad de una preparación específica. El proceso más bien invita a que haya una comisión mixta y normalmente los trabajadores recaen en la expertise de los patrones para llevar a cabo. Y si el patrón no sabe, pues contratará a alguien que venga a asesorar lo conducente. Yo creo que un tema que recae de cuestionamiento es por qué con 40 trabajadores y no con 30 o 50 o 100. ¿Cuál es el razonamiento de 40? Y no lo trata el resumen de la tesis, no lo trata la tesis. Probablemente la exposición de motivos de la ley lo tenga, ¿no? No lo tengo a la vista. Pero también puede ser que sea un invento de los legisladores que ya sabe que legislan pues, terriblemente mal. Además que ninguno seguramente ha haber sido alguna vez minero y no tendrá ni la menor idea de las implicaciones correspondientes. Yo creo que ese sí es un tema de cuestionamiento y bueno, ¿por qué no desde un solo trabajador, por ejemplo, ¿no? O sea, se finca una idea de inequidad a partir del tema de 40 o más trabajadores en una mina. Y luego de más habrá que ver, o sea, son 40 simultáneos, 40 en todo el proceso de esa mina. Y luego, ¿qué es una mina? La concesión de un espacio físico específico, pero si enseguida hay otra de la misma empresa y es otra mina, son 40 partes. O sea, esas métricas yo creo que se sujetan a cuestionamientos, ¿no? Pero bueno, al final del día, el propósito central de la tesis exclusiva, porque esa reforma fue sumamente atacada con amparos, creo que sí tiene sentido lógico el que se haya concedido, bueno, que se haya negado el amparo en función a que la previsión específica es una y el costo que se genera no es exuberante, porque al final del día los ingenieros que pueden velar por ese tipo de procedimientos son pues ingenieros industriales, no son tan especializados como otras ingenierías y muy probablemente puedan tener implicaciones de costo más bajos, ¿no? Es como la idea de un médico general frente a un médico especialista. Eso es algo así, más o menos. Y entonces, bueno, no es que esté mal o esté detrimentada la carrera, simplemente pues son niveles de especialización que tienen diferentes estructuras de costos. Entonces, yo creo que tiene sentido y obviamente ya validada, independiente de que tenga o no razón la Corte, pues simple y sencillamente es una jurisprudencia, ¿no? La segunda tesis es una tesis relativa a sindicatos. Y esta la comento en la óptica de derecho de empresa para informar a la empresa de lo que tiene que ver que pase y nada más. Una empresa no tiene nada que opinar sobre el proceso sindical y el derecho de sindicalizarse de sus trabajadores. Y en todo caso, pues velar que las cosas se hagan conforme a derecho y punto. Y entonces, en ese sentido, lo que dice esta tesis es sobre un tema de un conflicto interno electoral de un sindicato entre trabajadores que se organizaron en una planilla promoviendo una demanda ante la autoridad laboral burocrática, es una empresa del Estado, con una toma de nota directiva electa, de la directiva electa, perdón. Los trabajadores alegaron diversas irregularidades
La autoridad desestimó la demanda absolviendo al sindicato, argumentando que los promoventes no acreditaron legitimación procesal por el desistimiento de algunos de los integrantes de su planilla, que se trataba de una acción colectiva que exigía participación de todos. Contra el laudo, los trabajadores promovieron juicio de amparo directo, llevándolo a tribunal colegiado, que analizó este tema de la legitimación procesal y en particular quien aspiraría a la Secretaría General o cargo equivalente. El tribunal determinó que el aspirante tiene la legitimación procesal activa para impugnar las irregularidades del proceso electoral, y se precisa que la legitimación subsiste incluso si otros intereses de la planilla no impugnan o incluso se desisten. Y la justificación se interpreta a partir del derecho colectivo del trabajo, más el tema de libertad sindical, que está fundamentado para los efectos de trabajo del Estado, 123 de la Constitución, apartado B, fracción 10. Y los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 16 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, la Convención Americana de los Derechos Humanos, que le dan plena validez a la autonomía de las organizaciones de los trabajadores. En ese sentido, el tribunal considera que exigir la impugnación de una elección sindical se promueva por la totalidad de los integrantes de una planilla puede frustrar la negativa de alguno y constituir una interpretación reduccionista, permitiendo que la voluntad de un solo integrante va a obstaculizar la defensa de los intereses colectivos, generando una barrera de acceso a la justicia laboral que la propia Constitución y las convenciones internacionales respaldan. Las consideraciones de la segunda sala de la Corte, porque esto es un asunto resuelto por colegiado, en el amparo 21-2023 señalan que las planillas, aunque no sean sindicatos formalmente constituidos, cuentan con mecanismos efectivos para defender sus derechos por la ausencia de reglas claras en la legislación laboral respecto a los procesos sindicales, y entonces ante ello la Corte hace una interpretación adecuada para poderle respaldar lo correspondiente y concerniente. El criterio resalta que reconocer la legitimación del aspirante a la Secretaría General es congruente con los principios de progresividad en los derechos humanos, buscando brindar una protección efectiva a la libertad sindical. Entonces, ante un juicio que ocurra en el proceso electoral de un sindicato en el que el patrón no tiene nada que estarse metiendo en broncas, pero como testigo podrá verificar que aun cuando se vaya desilvanando la planilla perdedora del proceso, los que queden y subsistan pueden recurrir a los amparos y a el proceso jurisdiccional correspondiente con toda la legitimación que les corresponde en el proceso. Y con eso, pues, estar enterados y simple y sencillamente velar porque se cumplan los protocolos legales que corresponden. Yo voy a un corte rápidamente, no se vaya, siga aquí con nosotros en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. ¿Sabías que entender la compleja relación entre el marco legal, el mundo de los negocios y el escenario internacional es un factor clave para el abogado de empresa? Soy Enrique Hernández, coordinador del Diplomado de Negocios de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, ANADE, y el motivo de este mensaje es invitarte a participar en la 4ª edición de nuestro diplomado, el cual cuenta con un nuevo e innovador programa acorde con los cambios jurídicos que hoy imperan en el sector empresarial. Durante este diplomado no solo tendrás acceso a profesores expertos, abogados especialistas en derecho corporativo, finanzas, inteligencia artificial en la abogacía y negociación, entre otros, sino que vivirás una experiencia práctica cercana a los retos que hoy enfrentan las empresas. No dejes de participar y sumarte con un grupo selecto de abogados que estarán en el diplomado. Te esperamos.
Ser socio IMEF es un privilegio. Me ha dado la posibilidad de crecer profesionalmente, de conocer que en México hay muchos Méxicos financieros y económicos, de conocer a través de los ojos de sus socios la razón social de IMEF, emitir información técnica, financiera, económica, objetiva, ordenada y concreta, que permite medir el crecimiento de México. Ser socio IMEF es un orgullo. La nueva era regulatoria. El compliance es estrategia, ética y responsabilidad. Llega el Congreso Nacional de Compliance 360. Gobernanza, riesgo y responsabilidad corporativa. Expertos analizan responsabilidad penal, estándares internacionales y ciberseguridad. 12 de febrero de 2026. Club Industriales Querétaro. Organizan ANA de Querétaro y la World Compliance Association, Capítulo México. Cupo limitado. Reserva tu lugar. Continuamos en Solo Negocios Radio. Muy bien, continuamos aquí en Solo Negocios Radio y ya terminamos las tesis de índole laboral y ahora nos vamos con tesis de índole fiscal. Y bueno, estas decisiones de materia fiscal nos contextualizan a impuesto de la renta y a inmovilización de cuentas bancarias. Son dos tesis diferentes. La primera, impuesto sobre la renta, artículo 171 del reglamento de esta ley, no viola el principio de legalidad tributaria en sus vertientes de reserva de ley y subordinación. Recordemos que una legislación tiene que ser coherente respecto a la legislación superior, ya sea la Constitución o las convenciones internacionales o los derechos humanos, y en su caso, segundo nivel, las leyes secundarias, como la ley de impuesto sobre la renta, y luego sus reglamentos, ¿no? En este caso, es un cuestionamiento del reglamento respecto a la ley sustantiva. La controversia se origina cuando una persona contribuyente promueve amparo directo en una sentencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que confirmó una resolución del SAT mediante la cual se rechazó una solicitud de devolución de impuestos. Y esto es sobre percepciones recibidas por concepto de plan de pensiones en pago único, respecto a las cuales la autoridad aplicó el 179 del reglamento de la ley, que prevé exención del impuesto hasta cierto monto, gravando el excedente. En el amparo se alega que dicha disposición reglamentaria viola la legalidad tributaria. El Tribunal Colegiado determina que el 171 del reglamento no transgrede el principio de legalidad tributaria en sus vertientes de reserva, ley y subordinación, pues el contenido del 93, fracción 4 de la propia ley establece una exención del pago del tributo a quienes obtengan ingresos por prestaciones derivado por terminar la relación laboral. Y entre esas está el tema de las jubilaciones y las pensiones, haberes de retiro y pensiones vitalicias u otras formas de retiro. La tesis plantea que tanto el objeto del tributo, la obtención del cierto tipo de ingreso como es el proceso de jubilación, como el sujeto, el jubilado o el pensionado, tienen expresamente definidos en la ley sus límites. El 171 solo se limita a prever que cuando se pacte el pago de jubilación o pensión se cubra en una sola exhibición, no se paga ISR en un monto que exceda 90 veces el salario mínimo general del área geográfica del trabajador que se eleve al año, y que el excedente se va a gravar conforme el 95 de la ley, de modo que se articula una mecánica para tratamiento fiscal de pagos únicos. El tribunal concluye que el precepto reglamentario no introduce nuevos elementos esenciales en el tributo ni modifica los previstos en la ley, sino regula cómo obtener los elementos cuantitativos vinculados que dice la ley para aplicarlos al caso concreto de, por ejemplo, un pago único o pagos en parcialidades. Al remitir al 95 de la ley, el reglamento se inserta en un marco normativo donde los elementos cualitativos como sujeto y objeto son reservados al acto material y formalmente legislativo, el que dice la ley. Esa articulación normativa se estima acorde a la exigencia de subordinación jerárquica. Asimismo, el 171 del reglamento, que contempla una modalidad de pago único, no implica una creación de un hecho imponible diferente, porque la jubilación ya está normada por la ley de impuesto a la renta, sino que se trata de una organización específica de la forma de percepción del ingreso que definió la ley, pago único o pago en parcialidades, o diferidos más bien, ¿no?
En ese sentido, la disposición reglamentaria complementa la regulación de la exención y el pago del gravamen al establecer un criterio cuantitativo para determinar el monto exento y del excedente gravado. La tesis resalta que esa regulación reglamentaria ofrece a las personas contribuyentes certeza respecto a la forma de cálculo del impuesto cuando los ingresos de pensión se entregan en una exhibición. El diseño cuantitativo previsto en el reglamento se presenta como una herramienta que facilita la aplicación de la ley sin extralimitarse en el ámbito reservado al legislador. De tal manera, se armoniza la función normativa reglamentaria con el principio de legalidad tributaria en sus dos vertientes. Por lo tanto, el 179 del reglamento de la ley de impuesto sobre la renta se mantiene entre los límites que establece la ley para el desarrollo reglamentario, ocupándose de aspectos técnicos de cálculo y remitiendo al aspecto legal lo que corresponda para los elementos básicos del tributo, el objeto y el sujeto. Se considera que la disposición reglamentaria es válida y no vulnera la reserva de ley ni la subordinación jerárquica. O sea, básicamente le está diciendo, es una definición del legislador que no fincara los mecanismos de cálculo de la ley, sino que lo dejara al arbitrio de la autoridad en el reglamento y el legislador se restringiera nada más a determinar el elemento y el objeto. Y en todo caso determine que para casos de pagos únicos se calcule conforme al 95. Y entonces, bueno, pues tiene una cierta lógica, ¿no? Obviamente quizá pueda ir en descontento el quejoso, pues en función de tener que terminar pagando impuestos sobre una cierta cantidad que no se limita, pero pues, la verdad es que así es el sistema, ¿no? O sea, no hay mucho que decir. El constructo de las exenciones es muy cuestionado, incluso en las recomendaciones OCDE de la reforma 2014 o la serie de reformas de 2014, hablaba de estas exenciones y de otras y las criticaba, ¿no? Y cada vez se van circunscribiendo más a esos temas. Hoy en día se habla mucho del tema de la pensión bajo el régimen 40 o algo así, modalidad 40, o darse de alta ya en los últimos años de la vida laboral con los salarios topados y buscar los grandes montos de pensión para quienes estamos dentro de la posibilidad de ejercer la ley 73 para nuestro retiro. Vayan haciendo la idea, ¿eh? Nos van a hacer restricciones de exenciones, nos van a hacer restricciones de alcance, porque no existe la cantidad de dinero suficiente para pagarnos el 100% de nuestro promedio de salario de los últimos 5 años. O sea, no hay manera alguna que eso vaya a pasar. Entonces, estas restricciones reglamentarias, estas comprensiones legislativas que interpreta la Corte y entonces que encuadra más claramente al legislador a qué legislar y qué dejarle a la autoridad, va a ser más recurrente, ¿no? Y pues es ley, ¿no? O sea, ¿qué más? O sea, es triste si gusta usted y es más el gobierno cobrando, pero cada vez más astringente el tema de impuestos va a ser lo lógico. Yo creo que la exigibilidad plena para el tema de que dejen de ser tan encajosos con los contribuyentes cautivos va a ser la ampliación de la base de contribuyentes, la exigibilidad social de que socaven la informalidad. Pero fuera de socavar la informalidad, yo no creo que México alcance más del 25% del PIB de impuestos sobre la renta, y las metas son 30-35. Entonces, realmente va a haber la necesidad, primero, de reducir exenciones como estas y luego de aumentar impuestos. Sobre todo con un problema demográfico como el que se adviene con una generación X de una población muy amplia en número y una generación millennial y posteriores cada vez más pequeña, cada vez más mal educada en términos de calidad educativa y por lo tanto menos productiva, y por lo tanto con un futuro muy poco halagüeño para nuestra vejez y para el futuro del país, ¿no? Y entonces ante ello, echar mano de un sistema fiscal más astringente va a ser necesario. Y pues en una de esas está justificado. Por las irresponsabilidades de este presente y pasado, próximo, pues tendremos que vivir un mundo astringente hacia el futuro, ¿no? Bueno, segunda tesis, inmovilización de cuentas bancarias por adeudos fiscales. Híjole, este tema es grueso. El caso tiene un origen, un amparo indirecto promovido por una sucesión de bienes de una persona a través de su albacea, en contra de un embargo de una cuenta bancaria cuyo titular era el autor de la sucesión. El embargo se derivó de créditos fiscales determinados a una tercera persona que el titular, mediante cláusula de contrato de apertura de cuenta,
Lo autorizó a expedir cheques de forma indistinta con cargo a la cuenta registrando su firma ante la institución bancaria. Híjole, bueno, ya habíamos visto esto en el Comité Fiscal de ANADE. Un juzgado de distrito concedió el amparo contra la resolución y la autoridad hacendaria interpuso recurso de revisión. Y el tribunal colegiado se pronunció sobre la naturaleza jurídica de la autorización y la relación con la titularidad del asunto. El tribunal analiza el 184-270 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y los artículos 46, fracción 2 y 57, fracción primera de la Ley de Instituciones de Crédito. A partir de estas disposiciones se identifica dos hipótesis. La primera, cuando el contrato de apertura de cuentas es celebrado de manera conjunta por dos o más personas cotitulares y a cada una se le reconoce derechos sobre el recurso en términos de la relación con el banco. Y otra muy diferente, cuando el titular único autoriza a terceros para que tenga disposiciones, como expedir cheques con cargos a la cuenta. La diferenciación es central para establecer si el autorizado tiene o no derechos de cotitularidad o copropiedad sobre los saldos. Aguas. En la segunda hipótesis, el tribunal precisa que la autorización para disponer recursos no implica cotitularidad sobre los saldos del banco. La indicación de titularidad de los registros bancarios y la autorización indistinta para disponer de fondos que respondan en modus operandi bancario, es decir, una forma de operación que habilita el tercero autorizado para realizar retiros, no altera la titularidad de los recursos. La facultad de disposición se entiende como una obligación del banco frente a titulares, no a autorizados. La tesis destaca que la autorización puede darse en cuentas individuales como colectivas, pero en ningún caso el autorizado adquiere titularidad o cotitularidad sobre los fondos de la cuenta. En ausencia de la manifestación, la relación jurídica entre titular y autorizado revelan derechos y obligaciones únicamente entre ellos que pueden hacerse valer mutuamente sin extenderse a la institución de crédito. En la perspectiva bancaria, lo que se exterioriza es un permiso de disposición que respalda firmas registradas y nada más. Esa solidaridad activa permite que tanto el titular como la persona autorizada exijan al banco la devolución total o parcial del saldo, y si la institución entrega la totalidad de los recursos a uno de ellos, se extingue el débito y el banco se libera de la obligación. Pero esa solidaridad no implica que el autorizado sea copropietario de los fondos, solo que está ejerciendo una función administrativa internalizada entre el titular y ese autorizado. La autorización, por ende, la solidaria activa, puede cesar revocación del propio titular o quien le represente voluntario legalmente. En el caso concreto se incluye dentro de esa última categoría al albacea de la sucesión. De este modo, la fuente de la facultad del autorizado es susceptible de extinguirse por una nueva manifestación de voluntad, ya sea el titular o su representante, por causa de la muerte. El tribunal concluye, por lo tanto, que el SAT inmovilice cuenta bancaria de una persona que falleció porque tenía un autorizado y el autorizado es el deudor fiscal, no el fallecido, no se puede presumir que sea cotitular porque sea autorizado, conforme al 57 de la Ley de Instituciones de Crédito. Así las cosas, es ilegal ese embargo de parte del SAT. Para colmo fue aquí en Chihuahua, aquí en Juárez el origen del asunto. Y entonces, pues mucho ojo. Vamos, ya usar cheques es una tontería, ya no use cheques, por favor. Ya, basta. Transferencias electrónicas, aprende a usar tokens. Obviamente no se meten en páginas que no tengan la legítima confianza de uso. Y normalmente uno usa sus asistentes para hacer muchos pagos, con cheques o con token o con tarjeta de débito. Así las cosas, esos asistentes, si mañana tienen un problema fiscal de embargo, el tema en concreto de la tesis es, el SAT no puede venir a quitarme mi dinero, a mí, porque mi asistente tiene un problema fiscal. Ese es el medio del asunto. Peor, si yo fallezco y mi albacea de repente se da cuenta que embargaron mi cuenta bancaria porque el autorizado tenía un problema fiscal. Eso es una tontería que clarifica bien esta tesis, en mi opinión, de manera plena, correcta y adecuada. En fin, vamos a hacer un corte, regresamos en segundos, no se vaya, sigan Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Hola, ¿cómo están? Los saluda Diana Arenas, presidenta de ANADE Querétaro,
para invitarlos al Congreso Nacional de Compliance 360 que estamos organizando junto con World Compliance Association, Capítulo México. Se va a llevar a cabo el 12 de febrero aquí en Querétaro, en el Club de Industriales. Es un evento de alto nivel, con ponentes súper preparados, quienes nos van a estar platicando del compliance relacionado con otras materias como es la materia tributaria, penal, ciberseguridad, cómo se va a transformar el compliance en el futuro. Así que los esperamos, no falten, ya se están acabando los lugares, entonces aquí nos vemos. Amistad. Información. Crecimiento. Contribuir. Construir en México. Es compartir con grandes personas que queremos cambiar México. Es la oportunidad de comunicar información que nos permita tomar decisiones para un mejor México. Para mí es crecimiento porque a través de aportar a los demás crecemos como personas y como profesionales. El IMEF es contribuir a los demás, la oportunidad de crear valor. Desde el IMEF podemos proporcionar datos, información financiera que nos ayude a construir un mejor país. Te invitamos a que seas parte de este gran proyecto. Somos el instituto de más alto nivel de las finanzas en México. Somos IMEF. Continuamos en Solo Negocios Radio. Continuamos en Solo Negocios Radio y ahora nos vamos a temas de decisiones mercantiles, jurisprudencias o tesis de la Corte en materia mercantil. Esta es una jurisprudencia y también está vinculada a temas bancarios, pero no por orden fiscal, sino por orden mercantil. Los casos que dan origen a la tesis refieren a solicitudes de suspensión provisional contra embargos de cuentas bancarias en que la autoridad o la parte actora aseguraron la totalidad de los recursos depositados, pese a que la cantidad objeto de la condena era menor. Híjole, los bancos. En estas situaciones, la persona quejosa venía inmovilizando fondos superiores al monto, que se había decretado el embargo. La problemática se centra en determinar el alcance de la suspensión provisional y si ésta puede operar respecto al excedente sin menoscabar la ejecución de la condena. A ver, el tribunal colegiado sostiene que cuando el acto reclamado consiste en el embargo o aseguramiento de una cuenta bancaria por un monto específico, pero la medida produce el congelamiento total de los recursos, se actualizan las condiciones para conceder la suspensión conforme al 128 fracción 1 y 2 de la ley de amparo. Se razona que la suspensión no causa perjuicio al interés social ni contraviene disposiciones de orden público, pues no encuadra supuestos del 129 de la ley. El aseguramiento que se mantiene debe limitarse a la cantidad decretada en autos. El criterio establece que permitir que la parte quejosa disponga de recursos o fondos que excedan el monto embargado no priva a nadie de los que están favorecidos por la condena judicial ni ningún daño sobre su dinero que le deben, ¿no? La medida únicamente incide en los derechos patrimoniales de la quejosa al mantener sujetos a embargo los recursos para ejecutar la condena y el excedente que sea libre. De este modo se armoniza la protección cautelar de la condena con el derecho a la persona a disponer de su patrimonio por encima de la suma embargada.
El tribunal identifica que en estos casos se actualiza la apariencia de buen derecho y el peligro en la demora. No conceder la suspensión en términos señalados implicaría que la persona quejosa no pueda disponer jamás de su dinero, aun cuando el embargo sea por una parcialidad particular y el resto del dinero pues esté ahí embargado, ¿no? La inmovilización total de la cuenta, en vez de concentrarse en una suma fijada en la resolución, generaría una afectación desproporcionada, una sanción doble, básicamente. Por otra parte, se puntualiza que otorgar la suspensión provisional en el sentido de mantener el aseguramiento solo por el monto decretado no vulnera el derecho del tercero interesado, porque el 17 constitucional básicamente brinda una tutela efectiva. Sigue el dinero ahí garantizando el recurso suficiente para que se le pague lo que se le debe cuando se ejecute lo que corresponda. La tesis, al ser jurisprudencia, adquiere carácter obligatorio y por lo tanto le da una uniformidad a los criterios. Ahora bien, déjeme le cuento historias de terror. Mire, la banca trae un desastre con estas determinaciones, pero grueso. Hay bancos que reciben la orden de un juez mercantil o civil y le dicen, oye, embarga la cuenta, o de orden administrativo, Infonavit, IMSS o SAT, embarga la cuenta por, vamos a decir, 500,000 pesos. Y hay 3 millones de pesos en la cuenta. Entonces la teoría dice, bueno, pues 2,5 millones déjalos libres y solo embarga 500,000 pesos. Pues no, hay bancos, de los N número de bancos, creo que son 80 bancos, 60 bancos por ahí. Hay bancos que por sus pantalones embargan el 100%. Hay bancos que conscientemente dicen, me dijeron 500,000, embargo solo 500, solo inmovilizo 500. El resto, el peso, el centavo inmediato posterior, se puede mover. ¿Sí? ¿Quién está bien? Yo creo que es obvio, ¿no? El juez está haciendo una orden expresa, inmoviliza X cantidad, no más, no menos. Si después del proceso resulta que los intereses y las comprobaciones y bla, 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 era más dinero, pues ya será otra bronca. En la demanda original, para efectos civiles o mercantiles, o el procedimiento administrativo del SAT, IMSS o Infonavit, determinó cierta cantidad, pues también no podemos estar consintiendo al actor de la demanda o del procedimiento administrativo sus errores matemáticos. Si no tienen capacidad matemática, pues muy su bronca, ¿no? Contraten a un financiero. Bueno, ahora bien, en el proceso, el embargo de este asunto, el embargo ocurrió sobre toda la cuenta y llegaron a promover el amparo y decir, oye, juez de amparo, te pido que le digas al banco y al juez que me liberen el resto del dinero. O sea, que los 500,000 que me embargaron, que me mandaron a embargar, está bien, pues déjalo congelado. Llevamos el juicio y cuando se termine, pues ya veremos qué se tiene que pagar y qué acuerdo llegamos. Pero del 500,000 pesos, un centavo hacia arriba, déjamelo libre. Y el amparo promovía el argumento de decir, oye, es que es injusto porque puede haber riesgos de que se desaparezca el dinero. ¿Por qué? Si los 500,000 pesos están embargados. No le afectes el resto, no tiene sentido lógico. Bueno, es un principio que yo creo que tendría que estandarizarse y es un llamado a la Asociación de Bancos de México y a cualquier otra entidad bancaria que tenga permiso bancario, porque sucede que la Comisión Nacional Bancaria de Valores es la que emite las autorizaciones de banco y hay bancos que no pertenecen a la Asociación de Bancos de México porque acaban de recibir su autorización en días recientes y cosas de esas. Aguas, hagan las cosas con coherencia. Manden a sus abogados a capacitación constante. Ahí está la ANADE, la Barra Mexicana, el INCAM, entre otros organismos, que les hace mucha falta. Se les nota a leguas a los abogados de los bancos que no saben un carajo de derecho. Es impresionante su conducta irresponsable. Ya de ahí nos vamos a otros temas. De la inminente atención a los oficios jurisdiccionales. Cuando un juez les ordena algo, es en el acto del cumplimiento, no hay después. Acaban, ojo el asunto. A una persona le embarga, tiene un adeudo, pide el embargo en cuentas bancarias, se mandan oficios a todos los bancos habidos y por haber, y en todos los bancos embargan por la misma cantidad. No sé, debía 500,000 pesos, en todos los bancos le embargan 500,000 pesos. Eso me parece una ofensa a la inteligencia. O sea, era un mecanismo de control único centralizado en la Comisión Nacional Bancaria de Valores y embargar hasta los 500,000 pesos en todos los bancos, no 500,000 pesos en cada banco. ¿Sí? Ese es uno. Dos, uno de estos bancos, curiosamente el actor de la demanda, no hizo caso ni siquiera al oficio de embargo. No embargó la cuenta del deudor. Se hizo el acuerdo, se liquidó la deuda, se emitieron los oficios de liberar las cuentas bancarias
se enviaron a todos los bancos, se tardaron entre 1 a 2 semanas en liberar las cuentas y listo. Para julio, esto empezó como en marzo del año pasado, para julio el cliente ya estaba con sus cuentas bancarias libres, ya había pagado su deuda. En enero de este 2026, le embargaron la cuenta del banco que lo había demandado, porque tienen más de 8 meses de rezago en atención a los oficios. Por favor, es una ofensa a la inteligencia, carajo. Cursitos de capacitación, contratación de personal, yo qué sé. Mínimo, decencia mínima, ¿no? Y hay otros asuntos peores en donde tienen unas conductas impresionantemente irracionales, pero pues ya no hay tiempo ahorita de tratarlas. Jurídicos de bancos, a clases, por favor. Urgen. Les súper urgen. La otra tesis mercantil es una tesis vinculada a documentos que se presentan en juicio oral mercantil de origen extranjero. Ciudad Juárez, cualquier frontera, muchísimos temas de este tipo pasan. Resto país, un país con más de 20 millones de mexicanos en Estados Unidos, claro que pasan muchos de estos asuntos. El asunto parte de un juicio oral mercantil en el que la parte actora presenta como documento base de la acción un contrato con anexos en idioma extranjero. El actor acompañó de traducciones al español dichos anexos, pero las traducciones no fueron elaboradas por un perito de traductor ni incluían datos sobre cómo se obtuvo la fuente utilizada de la traducción o el documento. El juez, ante la falta de certeza sobre la fidelidad de la traducción y la posibilidad real de que la parte demandada pudiera imponerse de su contenido, o sea, que el demandado se apelara o se fuera a amparo, desechó la demanda. Se hizo amparo directo y el Tribunal Colegiado analizó el cumplimiento del 1055, fracción 2 del Código de Comercio, que exige que los documentos redactados en idioma extranjero se acompañen de traducción al español, pero no dice el artículo que tenga que ser hecho por perito traductor. El tribunal identifica que en contexto de un documento de base de la acción, o sea, el documento con el que se hace la demanda, el pagaré, el contrato, lo que quieran, los anexos suelen contener cláusulas de naturaleza técnica y jurídica que implican derechos y obligaciones complejos. Y por ello considera que la traducción es importante para evitar que excedan de una traducción ordinaria o de ChatGPT, ¿no? Básicamente. O de peor, Google Translate, ¿no? La tesis concluye que la traducción de documentos en idioma extranjero que se ofrezcan como base de la acción en un juicio oral mercantil deben de realizarse por perito traductor, aunque el artículo no lo diga. Destaca que la intervención del perito como auxiliar de administración de la justicia proporciona al juez elementos para generar certeza jurídica sobre el contenido del documento. Es un estándar que permite al órgano jurisdiccional y a las partes procesales contar con una versión confiable del texto para efectos de un debate de fe y defensa y decisión adecuada. El tribunal argumenta que la exigencia coadyuva a garantizar los principios de contradicción, defensa e igualdad procesal, en tanto que la contraparte debe tener seguridad de que la traducción refleja fielmente los derechos y obligaciones que se le pretenden exigir. La intervención del perito reduce riesgos de distorsión o ambigüedad. La medida entonces fortalece el debido proceso y el equilibrio entre las partes. La tesis sostiene que la exigencia de la traducción pericial no constituye un formalismo excesivo ni implica una vulneración al derecho de acceso a la justicia. Se razona que se trata de una condición razonable para asegurar que el proceso se desarrolle en condiciones de equidad y con las garantías mínimas de certeza. La exigencia es vista como un medio necesario para que el órgano jurisdiccional pueda valorar adecuadamente el documento y para que la contraparte pueda conocer y controvertir su contenido. Ojo, está muy interesante la tesis, me parece relativamente adecuado el planteamiento, pero hay un pequeño problema, el valor de las cosas. Porque un perito traductor judicialmente reconocido, por ejemplo, en la Corte Federal, pues hay un listado anual que se actualiza y ese listado se actualiza conforme gente que tiene la voluntad de ir a registrarse, comprobando estudios y demás. Eso obviamente, al ser los únicos peritos validados por la Suprema Corte o por el Consejo de la Judicatura Federal, pues básicamente radica en un tema en donde pues, su costo es más alto que de una persona que traduzca documentos normalmente, ¿no? Por otro lado, a nivel subnacional, pues son cada tribunal los que determinan y a mi parecer no hay una determinación muy formal sobre el procedimiento. Aquí muy comúnmente la Autónoma de Ciudad Juárez se considera el traductor formal. ¿Pero por qué? Porque es una universidad que hizo un procedimiento de certificación, yo qué sé, ante la Corte Estatal, ante la Corte del Foro Común. Bueno,
Hay traductores que tienen otro tipo de certificaciones. ¿Cómo se validan esas certificaciones? Hay traductores americanos que tienen lo correspondiente. Entonces, ahí hay muchos temas a contemplar. Pero, dado que hay otro tema que no estamos viendo ahorita, que es el de fecha cierta que se acaba de imponer para asuntos extranjeros, es muy conveniente darle todo el robustecimiento a todos los procedimientos extranjeros que tengamos, con testigos que puedan respaldar la existencia y fecha cierta de la firma de un contrato, así como su traducción ahora para los efectos de esta tesis específica. En fin, nosotros vamos a corte. Regresamos en segundos. No se vaya, siga aquí en Solo Negocios. Regresamos, no se vaya. Continúe en Radio Mexicana 1300 AM con Solo Negocios Radio. Una de las decisiones más estratégicas de mi carrera profesional ha sido cursar un diplomado de ANADE. Soy Nashua Nonet, abogada de empresa, experta en compliance, en prevención de lavado de dinero y en anticorrupción. Este diplomado me permitió acceder a un conocimiento práctico y actualizado, impartido por especialistas que no solo hablan de teoría, sino que trabajan diariamente con casos reales. Hoy puedo aportar soluciones más sólidas a la alta dirección. Tengo una ventaja competitiva frente a otros perfiles jurídicos y corporativos. Y sobre todo, me siento preparada para ser un agente de cambio. Invertir en este diplomado no fue solo una decisión académica, fue una apuesta por el futuro. Ser parte de IMEF para mí es algo esencial porque me permite estar actualizado en la información financiera, la cual es muy necesaria para la toma de decisiones tanto empresariales como gubernamentales como personales. Asimismo, me permite pertenecer a una red de contactos con los cuales puedo generar relaciones profesionales, comerciales y sobre todo nos ayuda a ser amigos con los cuales tenemos cosas en común. La principal, hacer un México mucho mejor y más próspero. Pertenece a IMEF. Te esperamos. ¿Qué tal? Te saluda Carlos Pérez, presidente de la World Compliance Association, capítulo México. Hoy quiero invitar a los profesionistas del derecho, así como del mundo del cumplimiento normativo en México, a que nos acompañen este próximo 12 de febrero de 2026 a la celebración del Congreso 360 en materia de compliance. Es un evento de alto impacto que hemos realizado en conjunto con la NADE, que reúne a los expertos de la materia, quienes nos darán las visiones, puntos principales a tratar en este año 2026. La cita es en el Club de Industriales de la ciudad de Querétaro, donde adicionalmente a los elementos técnicos que compartiremos, podemos crear una red de networking importantísima. Será un gusto saludarlos personalmente y compartir con ustedes una visión 360 del cumplimiento. Nos vemos en Querétaro. Continuamos en Solo Negocios Radio. Muy bien, llegamos al último segmento de Solo Negocios Radio y nos vamos ahora a tesis de índole de inteligencia artificial en procesos jurisdiccionales. A ver, hemos escuchado, sobre todo en redes sociales y de repente en algunos foros jurídicos,
estos abogados que se animaron a cuestionar a la inteligencia artificial, ChatGPT, Gemini, el que gusten, que les hiciera los alegatos para un asunto, por ejemplo en Estados Unidos que usan mucho los precedentes jurisdiccionales, como son precisamente las tesis, pero que allá su sistema de derecho anglosajón tiene un sustento más fuerte en precedentes, y que la inteligencia artificial alucinó y las inventó. Y también ha pasado lo mismo en Argentina, se han citado algunos casos en donde las jurisprudencias citadas por algún inteligencia artificial para algún abogado en Argentina les pasó esto. Creo que en Suiza les pasó a una de las firmas grandes de auditoría, también algunos procesos de inventos que le hicieron al gobierno de Suiza y, bueno, en fin, han pasado ejemplos terroríficos del uso de inteligencia artificial. Ok. En función a eso, eventualmente algún día nuestros legisladores harán la legislación correspondiente en la tecnología, inteligencia artificial, ciberseguridad y cosas que ahí están omisas. Más o menos el gobierno ya va trabajando en ello. La agencia esta de tecnología como que avanzó en las semanas recientes en algunos documentos como de buena voluntad de ética, con una chafencia impresionante y en medio de una cantidad de hackeos brutales de datos personales de todos los mexicanos. Pero bueno, en fin. Y ante este contexto de robo de datos personales, no solo por empresas del Estado, no solo por dependencias gubernamentales, sino por empresas privadas, por supuesto, ahora con lo de los celulares, uno de los carriers tenía completamente abiertos los datos personales de todos nosotros a la hora de registrar nuestros datos CURPS y demás para un celular. Ya sabe que para junio nos van a tronar nuestras líneas celulares y no tenemos nuestro registro, ¿no? Total, es un desastre. Y es una irresponsabilidad en el manejo de todas estas cosas. Impresionante, ¿no? Pero bueno. Como sea, en la corte han visto el asunto y dicen, bueno, vamos trabajando en ello. Y una tesis de agosto del año pasado, bueno, dos tesis particularmente, trata el asunto. La primera, déjenme que sí sea, sí, es la 1009. Bien. La de registro 2031-009 y la 2031-010 del segundo Tribunal Colegiado de Materia Civil del segundo circuito se plantea sobre la base de una queja promovida contra un monto de garantía fijada en un amparo indirecto. Y se plantea lo siguiente, de nuevo, contratos financieros, mejor. En el caso que da origen a la tesis, los albaceas de una sucesión como terceros extraños en un juicio promovieron un amparo indirecto para defender dos lotes de terreno que consideran parte de la masa hereditaria. Cuando solicitaron la inscripción de la demanda en los folios reales de dichos inmuebles, el juez de distrito fijó una garantía y el monto fue impugnado mediante recurso de queja porque no tenía parámetros objetivos. La circunstancia abre la discusión sobre los mecanismos para determinar cuantitativamente las garantías en juicio de amparo. El tribunal colegiado sostuvo que las herramientas de inteligencia artificial pueden ser válidamente empleadas en los procesos jurisdiccionales, por ejemplo, para hacer cálculos de montos de garantías que se fijan en juicio de amparo. La postura se formula bajo el entendido de que su uso no sustituye la labor del juez, sino que sirve para facilitar y hacer eficiente el proceso de administración de justicia. La tecnología se integra como apoyo especializado en la dimensión numérica y no como instancia de decisión del fondo del asunto. La tesis subraya que la jurisprudencia en materia de amparo exige que existan parámetros para calcular las garantías, implicando operaciones de actualización de valores, aplicación de tasas de interés y ponderación de lapsos procesales. Las actividades, por ende, si bien son indispensables para motivar una resolución judicial, se consideran auxiliares y susceptibles de apoyo por herramientas tecnológicas. El criterio distingue claramente entre el núcleo decisorio jurisdiccional y las labores instrumentales del cálculo que pueden ser automatizadas. Entre las justificaciones para usar inteligencia artificial en los cálculos se mencionan varias ventajas. Reduce errores humanos, pero amplía errores de computadora, ¿no? Mayor transparencia y trazabilidad al exponer paso a paso la forma en que se obtiene el resultado. Yo también puedo hacer eso como humano, por cierto. Y generación de consistencia y estandarización en la fijación de garantías y precedentes. Ok, pero yo también lo puedo hacer por medio de Excel. Con esto se busca no solo precisión numérica, sino también coherencia sistémica en la práctica judicial en materia de garantías. A ver, se destaca que el empleo de las herramientas mejora la eficiencia procesal al liberar tiempo de las personas juzgadoras para el análisis sustantivo de los casos y facilitar la motivación de las decisiones. Usar inteligencia artificial se presenta como un mecanismo recomendable desde una visión institucional de los tribunales,
que buscan adoptar mejores prácticas para la administración de justicia. La tesis plantea que la obtención de datos auditables aporta robustez al control interno y externo de las resoluciones. El tribunal hace hincapié en que el uso de la inteligencia artificial para calcular garantías preserva el núcleo esencial en la función jurisdiccional. Las decisiones de procedencia del amparo, la determinación de derechos y obligaciones y la validación probatoria permanecen en manos del juez. La herramienta tecnológica solo cuantifica la garantía bajo parámetros previamente definidos, reforzando la motivación y transparencia del fallo en términos del 16 constitucional y la concepción de justicia digital. Está muy raro esto. La tesis sitúa el uso de inteligencia artificial como compatible con los estándares de motivación de los actos de autoridad y con una visión moderna del proceso judicial. La incorporación de tecnología se consigue como parte de una evolución hacia la justicia digital, en la que los tribunales usan medios electrónicos y soluciones automatizadas sin renunciar a los principios de legalidad, imparcialidad y control jurisdiccional. Tengo muchas dudas de lo que están queriendo decir, pero bueno. Vamos a la segunda tesis. También se origina el mismo asunto, donde el juzgado de distrito, en juicio de amparo, que plantea ante un tribunal de colegiado, empleó herramientas de inteligencia artificial para calcular la garantía ligada a la inscripción de la demanda de folios reales en ciertos inmuebles. Como es práctica novedosa en el contexto jurisdiccional, el órgano estimó necesario establecer parámetros de autocontención respecto al uso de la tecnología, derivando en criterios fijados sobre cómo integrar la inteligencia artificial a las labores judiciales sin desbordar el marco constitucional y convencional de los derechos humanos. El tribunal determinó que el uso de la inteligencia artificial en los procesos jurisdiccionales exige la observancia de principios mínimos que garanticen un uso ético y responsable, con 4 ejes: proporcionalidad e inocuidad, protección de datos personales, transparencia y explicabilidad, supervisión y decisión humana. Los ejes son salvaguardas que delimitan el rol auxiliar de la tecnología frente a la función jurisdiccional. En materia de proporcionalidad e inocuidad, se precisa que las herramientas deben usarse únicamente en la medida necesaria y adecuada para alcanzar fines legítimos, como facilitar razonamientos numéricos sin sustituir razonamientos jurídicos, ni la interpretación y aplicación de normas. Lo hablábamos el miércoles cuando hablábamos de gobierno corporativo y sustitución de inteligencia artificial por decisiones de un consejo de administración, ¿no? Pues más o menos lo mismo le está pidiendo el juez a la hora de autofijarse sus criterios. Esto acotó el uso de la tecnología en tareas instrumentales, asegurando que no se expanda el núcleo jurídico ni la definición de derechos y obligaciones de las partes. O sea, que la inteligencia no diga la resolución del juicio, nomás cuantifique la garantía. Ok, vamos a ver. Respecto a la protección de datos personales, se enfatiza que los jueces deben emplear las herramientas de modo que no se comprometa la confidencialidad de lo que venga en los expedientes, nombres, ubicaciones de los terrenos, etcétera, ¿no? Transparencia y explicabilidad. La tesis señala que no solo debe informarse que se usó la inteligencia artificial para el cálculo, sino cuál fue la metodología, datos usados y forma de obtención del resultado, para que cualquier procedimiento pueda auditarse y revisarse, ¿no? Eso me parece excelente. El principio de supervisión y decisión humana establece que la inteligencia artificial debe operar como auxiliar, no sustituto del juez. La deliberación y decisión debe permanecer en el ámbito jurisdiccional, de manera que el fallo tenga un sustento de valoración humana integral y no automatización decisoria. La tesis toma como referentes diversas iniciativas internacionales como las directrices éticas para inteligencia artificial fiable del grupo de expertos de alto nivel de la inteligencia artificial de la Comisión Europea, reglamentos del Parlamento Europeo y consejos sobre normas armonizadas de materia de inteligencia artificial y recomendaciones de UNESCO sobre ética e inteligencia artificial. Y considera que los instrumentos aportan mejores prácticas para adaptarse al contexto nacional, para introducir innovaciones tecnológicas en la gobernanza administrativa judicial, preservando el núcleo de la función jurisdiccional y el menoscabo de los derechos procesales de las partes. Ok, sí, pero no. Y rápido me explico. Primero, la segunda tesis clarifica con mucha asertividad los procesos con los que determinó el juez usar la inteligencia artificial para el cálculo. Y me parecen criterios bastante adecuados, pero la parte de la supervisión humana no solo debe de ser con respecto a la resolución judicial, sino al cálculo. Esto es, un argumento científico es falsificable y por ende es científico en cuanto a que se tiene capacidad de comprobación. Por ejemplo, si yo le digo que 1 más 1 es igual a 2, y le digo es un argumento científico, no es porque sea matemático nada más, sino porque hay una forma de comprobación
Por ejemplo, si yo le resto al 2 un 1, o sea, alterando el orden de los factores, puedo llegar a decir que es 1. Ese es un argumento de falsificabilidad. Entonces, la trazabilidad fijada en el tercer criterio es el medio adecuado para que se haga la auditoría, pero incluso por el propio juzgado. Esto es, oye, así es el procedimiento, así fue el prompt, así fue la mecánica de definición. Y 2, aquí está un cálculo manual, automatizado si quieres en Excel, con procedimientos individualizados. Pero este cálculo confirma lo que está diciendo la inteligencia artificial, quizá reiterativamente, de manera que eventualmente ya se pueda dejar la inteligencia artificial solita y dejando a los quejosos o a los participantes del juicio la libertad de uso del mecanismo de auditoría. Porque aventarlo así nomás, digo, me ha tocado revisar N cantidad de páginas de internet, no de inteligencia artificial, que plantean fórmulas para el cálculo de tasa de interés compuesta, sobresaldos insolutos o sobresaldos totales, y diferentes criterios que usamos en las finanzas para determinar ciertos cálculos. Pues peor tantito en los mecanismos y criterios para evaluación de algo, evaluación de empresas, empresas en marcha, empresas para venta, empresas para fiscalización, intangibles. Hay un mundo de criterios y en materia de inmuebles los propios. Entonces, ante ello, trae implicaciones muy serias las metodologías empleables. Así las cosas, lanzar a la inteligencia artificial así nomás porque sí, a mí me parece súper riesgoso, sobre todo si el anclaje de auditoría no está plasmado en el propio procedimiento, aun cuando nos tardemos más en este juicio inmediato que estamos empezando con la inteligencia artificial, para realmente promover que se empiece a transparentar y utilizar los 4 criterios como un rigor científico adecuado. 2, es cuestionable bajo la ley de amparo, bajo la ley de lo que quieran, que no autoriza la inteligencia artificial que la utilice el juzgado. Pero también es viable que el juzgado diga, oye, pues vamos evolucionando si nuestros legisladores no tienen capacidad evolutiva, ¿no? Y 3, aguas con el SAT, porque lo va a empezar a utilizar esta tesis y va a empezar a utilizar a diestra y siniestra la inteligencia artificial. Mi ánimo sería que este último ponderador que yo estoy criticando, que es el sistema de auditoría, se contraste efectivamente, pero de auditoría no del SAT, sino de auditoría del uso de la inteligencia artificial, por mecanismos humanos de cálculo comprobatorio, para efectivamente ver que lo que está calculando el SAT está bien calculado, o el juez, o quien haya usado la inteligencia artificial correspondiente. Hay que ser transparente en el uso de estas herramientas. Ese es el meollo del asunto al que llegamos para terminar el programa del día de hoy. Es viernes, se nos acabó la semana. Pase un excelente fin de semana. Arturo, muchas gracias por tu apoyo en cabina. Y bueno, nos escuchamos el lunes en punto de las 4 de la tarde aquí en Solo Negocios Radio, en el espacio de Conafi, con Guillermo Soria. Muy buenas tardes. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. correo@solonegocios.mx. Página de internet. www.solonegocios.mx. Facebook. www.facebook.com/solonegociosmx. Twitter. @solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Radio Mexicana, nuestras noticias, presentó.